Buenos días, profesores y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la respuesta inmune frente a Staphylococcus aureus. Los integrantes son Rodrigo Rivas Torres, Isisipán y quien les habla Torres Castro Luis Rodrigo. Bueno, eh, en sí, los mecanismos de la respuesta inmune, en este caso que les vamos a hablar sobre la glándula mamaria bovina, involucran diversos factores físicos, celulares y moleculares. Vemos que la inmunidad innata representa la primera línea de defensa durante las etapas tempranas de la interacción con el organismo. En sí, es, por así decirlo, el factor clave determinante del establecimiento, la progresión y la gravedad de la infección, así como el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa que va a seguir luego de esta. Eh, Dependiendo de la eficacia de estos mecanismos, los patógenos pueden ser eliminados en cuestión de minutos u horas después de la invasión. Si esto ocurre, no se producirán cambios notables en la función de la glándula mamaria o en la calidad de la leche. Esta eficacia de la respuesta inmune va a estar directamente ligada o va a depender de qué tan rápido se haga el reconocimiento de los patógenos. Bueno, en sí, eh, para esto tenemos ciertos componentes del sistema de defensa innato en la glándula mamaria. Estos incluyen barreras físicas, como por ejemplo el esfínter del pezón, barreras químicas como la queratina del canal del pezón, tenemos factores solubles como la lactoferrina, la lisozima, proteínas de complemento, citoquinas, que son de las que se hablará un poco más adelante, quimioquinas, además también existen elementos celulares que incluyen macrófagos, células dendríticas, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, natural killer. Bueno, ahora voy a hablar de los factores determinantes de la respuesta diferenciada de citoquinas frente a distintos patógenos. En este caso, encontramos varios ciertos papers que hacían una comparación directa entre algunos patógenos. En este caso, vemos la comparación de infecciones intramamarias. Primero, experimentales por Escherichia coli. En este primer patógeno se observó un incremento en las concentraciones de la interleucina 1 beta, el interferón gamma y interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8. Estos factores se encontraron en la leche en las primeras 48 horas post-inoculación luego de la infección, mientras que las últimas dos citoquinas mencionadas no fueron detectadas o no fueron detectadas el aumento no fue detectado tras la infección experimental por Staphylococcus aureus. En las infecciones intramamarias causadas por Staphylococcus aureus, eh, el factor de necrosis tumoral, la TNF-alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 6 son las citoquinas proinflamatorias predominantes. Se han detectado transcriptos de ARN mensajero de estas citoquinas en leche proveniente de vacas con infecciones intramamarias crónicas y también con infecciones intramamarias agudas experimentales por Staphylococcus aureus, aunque la transcripción fue marcadamente menor a la observada frente a las infecciones experimentales antes mencionadas por Escherichia coli. En sí, se hizo, por así decirlo, la misma comparación de los dos patógenos, pero en otra situación. En este caso, se usó la expresión de citoquinas en cultivos primarios de células epiteliales mamarias bovinas co-cultivadas con Escherichia coli, la cual se inactivó con calor. Esto se agrupa en una red regulatoria con una posición central de TNF-alfa, la cual es el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 1, mientras que en un entorno idéntico para el Staphylococcus aureus, en este caso nuestro patógeno, sin inactivación por calor, estas citoquinas fueron reguladas negativamente. Ambas bacterias mostraron una regulación positiva de la interleucina 6.
Esto posiblemente se deba a un mecanismo independiente de la vía MYD88, la cual es la proteína de diferenciación mieloide primaria, ya que la anulación completa de esta vía de señalización del TLR, el receptor tipo TUL, no modificó la expresión de esta citoquina. Por último, en células cocultivadas con Staphylococcus aureus, esta vez inactivados con calor, se observó una regulación positiva del IFN beta, el interferón beta. Ok, ahora continuaremos con la respuesta innata mediada por las células. Sabemos que la actividad de las células residentes y las que son llamadas durante estadios tempranos de una infección juegan un rol fundamental en la defensa de las glándulas frente al desarrollo de infecciones intramamarias, en este caso por Staphylococcus aureus. El recuento de células somáticas en leche incluye varios tipos celulares, tales como macrófagos, neutrófilos, linfocitos y un pequeño porcentaje de células epiteliales. En las glándulas mamarias sanas, el recuento de células somáticas totales durante un periodo de lactancia es menor a 105 células por mililitro de leche, pero durante una infección intramamaria bacteriana puede aumentar hasta 106 células por mililitro de leche en poquísimas horas. Si las células inflamatorias son capaces de eliminar el estímulo, el reclutamiento de las células cesa y el recuento retorna a niveles normales. Por el contrario, si el microorganismo es capaz de sobrevivir a la respuesta innata del huésped y la inflamación continua, resultando en la migración de células hacia un espacio afectado, los macrófagos constituyen el tipo celular predominante en la glándula mamaria sana, tanto durante la lactancia como en el periodo de involución, y son responsables del proceso de reconocimiento y alarma celular en el tejido mamario durante el proceso de infección, cuando un microorganismo patógeno logra cruzar la barrera epitelial y es reconocido por los macrófagos presentes en el tejido conectivo subepitelial, con tres consecuencias importantes. La primera es la respuesta innata, que comprende la fagocitosis y destrucción del patógeno por macrófagos tisulares. El segundo efecto importante de la interacción de los macrófagos con los patógenos es la secreción de citoquinas tales como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 y los factores de necrosis tumoral tipo TNF-A por parte de los macrófagos. Otros mediadores liberados por los macrófagos incluyen moléculas tales como activación plaquetaria. El efecto recombinado de todos estos mediadores contribuyen a la respuesta inflamatoria que se genera frente a la infección. Durante la respuesta inflamatoria se produce un aumento en la permeabilidad vascular, lo que conduce a la acumulación de inmunoglobulinas, proteínas del sistema de complemento y otras proteínas séricas en el tejido inflamado. Existe además un cambio en la expresión de moléculas de adhesión del endotelio capilar, lo cual permite la atracción de los monocitos y neutrófilos hacia el sitio de infección. Los neutrófilos son abundantes en la sangre, mientras que se encuentran ausentes en los tejidos normales, es decir, sanos. La respuesta inmune innata produce una variedad de factores que actúan como agentes quimiotácticos para los neutrófilos, permitiendo así que estas células sean reclutadas desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de infección. Los neutrófilos son el tipo de células predominantes en el tejido mamario y las secreciones mamarias durante la inflamación temprana puede constituir más del 90% del total de los leucocitos presentes. En el sitio de infección, los neutrófilos son capaces de fagocitar bacterias en presencia o ausencia de anticuerpos específicos y pueden ejercer un efecto bactericida. Diversos factores inherentes a la glándula mamaria dificultan la actividad de las células fagocíticas. Se ha descrito que la actividad bactericida y la fagocitosis de microorganismos por parte de macrófagos y neutrófilos de la glándula mamaria se encuentra disminuido debido a la fagocitosis indiscriminada de grasa, caseína y otros componentes de la leche. La actividad fagocítica de macrófagos y neutrófilos es más efectiva en presencia de opsonina. Sin embargo, la presencia intermitente de proteínas del sistema de complemento en la leche, la escasa cantidad de inmunoglobulinas presentes en la glándula mamaria sana, sumado con el predominio de anticuerpos de tipo G1, los cuales no contribuirán a la opsonización de neutrófilos, dificultan la adecuada erradicación del Staphylococcus aureus durante la respuesta inflamatoria inducida en los primeros estadios de la infección.
En relación con la respuesta inflamatoria temprana generada durante la infección de la glándula mamaria, cabe señalar además que diferentes patógenos establecen una relación huésped-bacteria diferente que se predomina en el desenlace de la infección. Durante la infección por Staphylococcus aureus, la bacteria persiste en la glándula dando lugar al establecimiento de una infección crónica. En un estudio reciente que se han evaluado las respuestas tempranas generadas en la glándula mamaria por este patógeno a fin de establecer algunas de las causas de la cronicidad de este, se observó un reclutamiento moderado de neutrófilos durante la infección que se correlacionó con las escasas producción de CSA y la ausencia de citoquinas inflamatorias en la glándula mamaria. Las células natural killer participan en la respuesta inmune temprana contra ciertas bacterias intracelulares y virus, y se ha sugerido que estas células podrían jugar un rol en la eliminación de bacterias de la glándula mamaria. Estas células pueden ejercer su función efectora mediante citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pero asimismo se ha demostrado su capacidad de la inactivación de bacterias gram positiva y gram negativa por un mecanismo extracelular. En investigaciones más recientes se ha demostrado que las células natural killer aisladas de la glándula mamaria eran capaces de dar muerte al Staphylococcus aureus si se las cultivaba en presencia de IL-2. Los mecanismos por los cuales el natural killer de la glándula mamaria bovina podría tener una acción lítica sobre bacterias. Gracias. Ahora toca hablar de la respuesta inmunoadaptativa. Bueno, las respuestas tempranas no confieren inmunidad protectora a largo plazo, pero ayudan a mantener la infección bajo control hasta que se induce la respuesta inmunoadaptativa. La respuesta inmunoadaptativa o específica involucra el reconocimiento de determinantes específicos del patógeno, facilitando su eliminación selectiva. Este proceso está mediado por anticuerpos específicos, células macróficas y poblaciones linfoideas. Bueno, la generación de una respuesta inmune adaptativa involucra a las células presentadoras de antígeno y a los linfocitos, además de su participación en la defensa inicial no específica de la glándula mamaria. Los macrófagos participan en el proceso de antígeno y su presentación a los linfocitos T en los ganglios linfáticos drenantes de la glándula mamaria. Los linfocitos T poseen un rol fundamental durante la respuesta inmune por su capacidad de reconocer antígenos con un alto grado de especificidad, de actuar como células efectoras y de regular la naturaleza y la intensidad de la respuesta inmune durante la inducción a la respuesta inmunodaptativa de las mucosas. Los linfocitos T vírgenes reconocen en los ganglios linfáticos regionales antígenos del microorganismo invasor, en este caso el Staphylococcus aureus, que les son presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, produciéndose así la sensibilización y activación de los linfocitos T. En la actualidad se sabe que la exposición de linfocitos TCD4 vírgenes a diferentes antígenos promueve su diferenciación en linfocitos Th1 o Th2. Los linfocitos Th1 producen IFNI e interleuquinas 2 e inician los procesos de inmunidad celular, mientras que los linfocitos Th2 secretan fundamentalmente las interleuquinas 4, 5, 6, 10 y 13 y conducen a la producción de anticuerpos. Las poblaciones de linfocitos en la leche de bovinos sanos está constituida principalmente por los linfocitos T y escasos linfocitos B. Recientemente se ha sugerido que la actividad de los linfocitos T sería de gran importancia en la protección de la glándula mamaria y la depuración de agentes infecciosos, a diferencia de lo que ocurre en la sangre periférica y los ganglios linfáticos regionales. Los linfocitos TSDS son el fenotipo predominante en la leche y parénquima mamario de los bovinos, siendo la relación linfocitos TSD4 linfocitos TSD8. Mediante el uso de técnicas de inmunofluorescencia se ha descrito una disminución en el porcentaje de linfocitos B y linfocitos T en la sangre periférica durante la mastitis aguda. Simultáneamente se ha observado el aumento en el número de linfocitos B y linfocitos T en los ganglios linfáticos supramamarios de bovinos con mastitis con respecto al número presente en los ganglios de animales no infectados. Este aumento podría deberse a la expansión local de las células o a la migración desde otros sitios.
En un estudio realizado recientemente sobre leche de vacas con mastitis, se observó un aumento en el porcentaje de linfocitos TSD4 a partir del día 3 post-infección. Sin embargo, este aumento no se observó en todas las vacas infectadas y tampoco se correlacionó con el número de bacterias recuperadas en la leche. Otros autores han observado un aumento en el porcentaje de linfocitos TSD4 en la sangre periférica y leche de vacas naturalmente infectadas con Staphylococcus aureus, sugiriendo un rol protector por parte de estas células durante la infección. Gracias.